Hola, hola. Espero que hayas tenido un buen día. Aquí con ustedes otra vez aquí compartiendo un poquito de información, como saben, porque todo el tiempo estamos aprendiendo, cada día uno aprende, pero no se trata solo de aprender. Realmente donde aprendemos es cuando compartimos un poco de lo que estamos estudiando y pues estamos formando el diamante, estamos formando los nuevos líderes de la nueva economía, porque esto está cambiando a una velocidad muy fuerte. Si se dan cuenta, cada cambio ha ido acelerando y ahora con estas nuevas tecnologías está acelerando cada vez más y tenemos que acelerar nuestra velocidad para podernos mantenernos a las necesidades de esta nueva economía. Las crisis han marcado el crecimiento de nuestra sociedad. Si se dan cuenta, muchas veces la mayoría de los que no crecen o los que no crecemos es porque te has quedado con la parte negativa de cada crisis. Si te das cuenta, nuestra población, ahora sí que tiene leyes, la ley de la evolución y la ley del crecimiento perpetuo. O sea, estamos creciendo constantemente. Nacen nuevas generaciones y con ellas nuevas habilidades, se adaptan más rápido a lo que se está viviendo en el momento, lo que nosotros hemos ido desarrollando por 20, 30 años, nacen nuevos hijos nuestros y ellos se adaptan muy rápido y logran desarrollarlo más veloz. Ahora, antes dentro de la agricultura era un poco más lento. Estos cambios se hacían cada 20, 30 años para que realmente afectaran la vida diaria. Entra la industrialización y empiezan a acortarse los cambios porque eso empieza a acelerar la forma en que se hacen las cosas, la velocidad en que se maquila todo, se produce todo, con eso se empieza a actualizar a una velocidad más fuerte. Si se dan cuenta, cada cambio realmente de nuestra sociedad se ha marcado por crisis. Y uno se pone a ver para atrás y siempre han sido crisis, siempre han sido crisis y siempre van a seguir siendo crisis. ¿Por qué? Porque es una marca, es algo en donde nos damos cuenta que esto está cambiando. Si se dan cuenta, yo me tocó nacer en los 80s, 85, y desde niño me tocó escuchar lo que era los 80s. Mi papá platicaba de los 80s. Cuando éramos niños alcanzábamos a escuchar que había habido ciertos conflictos, que el terremoto, el año en que yo nazco, en ese año hay un terremoto, y eso define como una cierta crisis, ¿no? Pero no vamos a hablar de terremoto, o sea, hasta las cosas que pasan van enfocadas en los cambios que están produciéndose. Se aceleró mucho la construcción en la Ciudad de México, no se iba a la vanguardia a las necesidades de los cambios y esas estructuras no se hicieron bajo las nuevas necesidades de la sociedad, bajo las nuevas necesidades de esa ciudad que estaba creciendo a mucha velocidad. La Ciudad de México está fundada sobre un lago. Al crecer tan grande y no actualizar sus normas, los edificios no estaban hechos a la nueva actualidad y a veces así estamos nosotros. Estamos creciendo a una velocidad, formando dinero, haciendo empresas, haciendo esto, pero no vemos que como se está creciendo a una velocidad, cambia la infraestructura. Entonces nosotros nos tenemos que actualizar hacia las nuevas necesidades de la nueva economía. Y si se dan cuenta, se renueva la Ciudad de México y en el 93 viene una crisis donde se devalúa el peso mexicano y tú dices, no, es que tiene que pasar mal gobierno, mal esto. No, realmente lo que tiene que ver es que como gobiernos, como líderes de nuestros hogares, como líderes de organizaciones tenemos que actualizarnos constantemente. Esto no solamente pasa en la Ciudad de México, no solamente pasa en un país, en otro. Dense cuenta y miren hacia atrás. Están libros que son muy, muy importantes para casi cualquier persona. Dice 7 años de vacas gordas y 7 años de vacas flacas. ¿Qué quiere decir? Que esto cambia constantemente. Cuando una nueva sociedad está emergiendo, está lleno de vacas gordas. Pero cuando se queda atrás, empiezan a salir las vacas flacas. Y nace otra sociedad, vienen cambios, con esos cambios nuevas actualizaciones. Yo me tocó llegar aquí a Estados Unidos en el año 2000 y se hablaba de la crisis de las .com. Nosotros llegábamos aquí a este país y realmente no veíamos una crisis, porque nosotros veníamos donde se ganaba muy poco en la Ciudad de México y llegábamos aquí y a pesar de que éramos los nuevos que estábamos llegando, nosotros de la Ciudad de México, ganábamos muy poquito. Yo en ese tiempo recuerdo que ganaba como $8 por hora
Y la gente que estaba aquí se quejaba porque decían que estaban peleando más dinero, el cual dinero no se les dio, incluso se retrocedió hacia atrás porque llegamos mucho a la Ciudad de México y aceptábamos sueldos bajos, ¿verdad? Pero después fue creciendo. Me tocó estar aquí un par de años, regresar a México y volver a crecer. Y si se dan cuenta, esto sigue cambiando. Después de un pequeño frenón en la economía, en el 2000 las .com salen a rescatar nuevas tecnologías, nuevas ventas, porque realmente en el año 2010 esto llegan los celulares y eso, y con eso llegan nuevas ventas, nuevos productos, nuevas necesidades, y eso produce más dinero. Pero esto sigue cambiando desde el 2000 para acá, que la tecnología empieza a cambiar más rápido. Con ello mismo conllevan más velocidad en la hora del cambio. En el 2000 se acolchona todo esto, se acomoda, los gobiernos hacen sus movimientos, pero aún así en el 2008 volvemos a caer. Se vuelve a caer esto a nivel masivo, a nivel mundial. Realmente la crisis hipotecaria de Estados Unidos 2008 da un impacto a nivel mundial. Y eso frena la economía por unos cuantos años. Digamos que después de 2008 llegan otra vez las vacas flojas, ¿verdad? Las vacas flacas. Pero después de un cierto tiempo se dan cuenta que pasan las vacas flacas y vuelve a salir, ¿qué? Las vacas gordas. Y pensamos que esto ya otra vez está al 100, todos empiezan a gastar, pero nadie se prepara, no nos damos cuenta que realmente la ley de la evolución está pasando, esto está cambiando. Como sociedades nos quedamos atrás y no nos damos cuenta que tenemos que cambiar. Constantemente nos tenemos que renovar como sociedad, no solamente en tu hogar, sino como sociedad. Tenemos que ver que hay una mente que es masiva a nivel de todos nuestros países, a nivel de todo, que a veces se queda rezagada. Ciertos países no quieren cambiar y nos tenemos que ver que no te puedes quedar atrás. ¿Por qué? Porque cuando los demás adelanten, entre más te tardes en hacer el cambio, más te va a costar llevar ese paso. Hemos ido cambiando. Primero lo que eran los celulares, era algo básico, pero con ellos llegó lo que me empieza a ver la inteligencia artificial ahorita. Ya estamos decían antes que la era de la informática, y realmente ahorita estamos entrando a la era de la inteligencia artificial, en donde esto se empieza a acelerar cada vez más. Y como decía hace rato, las crisis han marcado sus cambios en la sociedad, esa ley de la evolución, esa ley del crecimiento perpetuo. Yo lo poco que tengo de conocimiento me tocó, como les digo, escucharlo de los 80s en la Ciudad de México, en el 93 la evaluación de México, en el 2000 llegar a Estados Unidos y escuchar de la crisis de las .com, en el 2008 oír de la crisis hipotecaria, y en el 2019, pues qué les puedo contar, ¿verdad? Todos sabemos que llega esta pandemia, que realmente lo que está marcando es una forma de una crisis en donde todos los países, todos los gobiernos se refugiaron en esa crisis de un virus, para sacar esos colchones que tenían ahí, porque hay dinero que solo se suelta bajo ciertas circunstancias. Todas esas personas sacaron dinero los países tenían dinero de emergencia, y se sacó eso para rescatar que no vuelva a caer. Esto está creciendo a una velocidad muy fuerte, y tenemos que darnos cuenta que como consumidores estamos cada vez haciéndonos más viciosos al consumo. Cada vez más estamos consumiendo. Por un momento pensamos que todo esto va a seguir así como sigue, y nos hacemos adictos a gastar. Y está faltando algo, está faltando esa educación financiera, esa educación en los hogares, en donde eso nos enseñe primero pagarnos a nosotros mismos. Educar a nuestra siguiente generación, a nuestros hijos, a poder llevar una educación en donde no solamente sea de un ahorro estático. ¿Por qué? Porque desgraciadamente a nosotros como población, que venimos de abajo, de empleados, de autoempleados, solamente se nos enseña a tener un marranito y guardar ahí dinero. Pero si se dan cuenta, tenemos que ver que hay personas que hacen lo mismo, pero de una forma diferente. Que esto está cambiando. Antes nuestros padres, nuestros abuelos antes guardaban igual en un marranito. La diferencia es que guardaban en oro y plata.
y todo el tiempo están creciendo esas monedas. Entonces ellos a largo plazo tenían más dinero, pero nosotros no, estamos refugiados en unas monedas que vienen siendo unas tokens, que realmente no son monedas reales, por lo tanto no rescatan su valor. Hay inflación y cada uno de esos dólares, cada uno de esos pesos van perdiendo su valor conforme crecen las necesidades del pueblo. Todo es oferta y demanda. Entonces tenemos que ver que el ahorro lo tenemos que hacer de una forma diferente. Yo escuchaba el otro día de una persona y sí es cierto, o sea, el 95% de la población usamos el marranito para guardar. Vamos y enterramos el dinero, como a esas 3 personas que en un libro muy importante dice que les dieron a guardar dinero. A uno le dieron 5 talentos y lo multiplicó. A otro le dieron 2 talentos y lo multiplicó. A uno le dieron 1 y le dio miedo y lo enterró. Y que dice que al que tiene se le dará más y al que no tiene hasta lo poco que tiene se le quitará. Y así funciona esto. Nosotros estamos cayendo a ese punto donde solo vamos y enterramos en el cochinito. Y tú dices, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que ver que el dinero se debe de multiplicar. Si no, será quitado y se le dará a la persona que lo está multiplicando. Cuando tú metes esos $500, esos $1,000, $10,000, $5, $1, $2 al cochinito, pasa un año, lo tienes guardado y solamente vas a sacar ese dólar. Menos la cantidad que ahora vale menos por la inflación que ha tenido tu país. Ahora, ¿qué hacemos? Tenemos que ver que con esta nueva tecnología está cambiando todo. Puedes invertir, siempre se ha sabido, las bienes raíces es algo muy bueno, una propiedad, lo que te alcance, un terreno, una casa. Pero para que crezca no seas tú el que vive en ella. Cómprala, pero no vivas en ella. Pero más sin embargo, asegúrate de que el que viva ahí esté cómodo para que no salga y desaloje la propiedad. Porque si tienes 3 casas, como muchos ahorita es lo que hacían, compraban una casa y de la primera casa compran la segunda compran la tercera. Ok, tarda 30 años aquí en Estados Unidos en pagar una hipoteca. Si tú la vas pagando solo con el pago. Dices, le rento a una persona y después con ese pago yo pago la hipoteca. Pero tienes 30 años para pagarla. Ahora, antes de los 30 años, tú estás comprando la segunda propiedad. Y estás haciendo lo mismo y dices, tengo 3 casas y yo rento en otro lado y me estoy ahorrando. Pero ya tengo 3 casas. Y si te has dado cuenta, todos los cambios en nuestra sociedad vienen con crisis. Y si en esos 30 años viene una siguiente crisis, un bichito por ahí, y complica todo esto, y personas de las que rentan tu propiedad las desalojan, ¿quién va a hacer el pago? ¿Puedes sostener 2 o 3 propiedades? No. Entonces tienes que ver cómo generas un activo que te dé el reemplazo en dado caso que esa persona salga de ahí. Cuida a tu inquilino. Él es valioso para ti. En un negocio no hay negocio si los clientes se van. Hemos caído en el ego tan grande de decir yo soy dueño, yo soy el más importante, yo soy el que provee. Un negocio sin clientes no es negocio. Tenemos que aprender a ahorrar, a ver cómo se ahorra. Hay bonos del tesoro. No veas el ahorro como una ganancia para hoy. Vela como para dentro de 10 años. Las naciones más importantes, como lo fue Japón hasta hace un tiempo, han sido importantes porque tienen una educación de ahorro. Japón por mucho tiempo tuvo el interés negativo en donde a muchos países les convenía invertir. ¿Por qué? Porque esa sociedad estaba muy acostumbrada a tener ahorros. Como ese país tenía ahorros y tenía dinero físico, el banco podía dar interés negativo, que eso producía que otros países vinieran a invertir. Y para ellos la vida era más cómoda porque había mucha inversión en el país. Pero tenemos que ver que tenemos que hacer esa educación financiera, empezar a cambiar realmente. Todos vamos aprendiendo y somos como un rompecabezas. Aprendemos una cosa y nos damos cuenta que nos falta otra. Tenemos que ponernos a trabajar realmente en la construcción de nuestra propia mente. Nosotros, tú mi amigo, toma responsabilidades. Si tú tienes hijos, si tú tienes hermanos, si tú tienes personas que te vean como algún ejemplo de alguna forma, fórmate. Ve qué es lo que te falta y empieza a estudiar en esa área. Si sabes que a lo mejor, no sé, te falta perdonar,
ponte a leer algo que te produzca ayudar en esa área a mejorar, para poder perdonar, para seguir adelante, para no guardar rencores, porque luego los rencores se convierten en enfermedades. Y las enfermedades te quitan lo que lograste construir. Ahora, si ya estás mejor en salud, te vas a dar cuenta que cada vez que mejoras algo, encuentras algo más que mejorar. Tenemos que estar evolucionando constantemente como ciudadanos, como naciones, como empresarios, en todas las áreas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos formando la nueva sociedad. Vienen cambios en donde realmente no sabemos hasta qué punto va a llegar este crecimiento, esta nueva era de la inteligencia artificial. Se ven cambios. No es necesario mucho que te comparta para que te des cuenta que el reemplazo de la área laboral está siendo muy veloz por parte de las máquinas. Ahora, como sociedad, nosotros vamos a encontrar una forma de donde proveer nuestros hogares. Los gobiernos van a encontrar una forma donde nosotros podamos seguir funcionando para esta máquina de dinero. Siempre. Si tú eres bueno, si tú te educas, siempre el gobierno va a ver cómo tú funciones, porque tampoco un gobierno sin personas no funciona. Porque todos son o servicios o productos. Y si un gobierno produce que demasiada gente se vaya de su país, deja de percibir toda esa mano de obra que produce ese trabajo, que produce ese producto que se puede vender afuera y que se cambia por otro servicio o por otro producto. Tenemos que ver cómo nos actualizamos a estas nuevas necesidades. Siempre va a haber algo, va a haber alguien. En estas redes informáticas vas a encontrar mucha información, mucha. Pero tenemos que producir un punto de enfoque. Encuentra qué es, hacia qué rumbo vas a ir, hacia dónde vas a dirigir tus fuerzas, a dónde es donde estás produciendo tu enfoque, porque si te dispersas hoy en una cosa y mañana en otra, nunca vas a lograr cortar nada. Nunca vas a poder realmente ser efectivo en nada. ¿Por qué? Porque estamos picando aquí, acá, acá y acá. Entonces el que quiere ser bueno en algo, tiene que sacrificar algo. No quieras agarrar 10 cosas y hacerte profesional. Hazte profesional en algo y cubre 10 cosas. Decimos que todos tenemos 8 horas al día para trabajar, que tenemos 24 horas al día. Sí y no. Una persona de la forma laboral, de la forma educada en una escuela sabe que tiene 24 horas al día. Una persona educada bajo la parte empresarial, bajo la parte inversionista, bajo la parte empresarial, sabe que él tiene las horas que él quiera. Porque mientras tú trabajas 8 horas, él busca cómo poner a trabajar a 5 o 8 horas. Y no es lo mismo producir el resultado de tus 8 horas que alguien produzca el resultado de 40 horas. Porque mientras tú ves qué vas a hacer en las próximas horas, el que invierte está viendo qué haces tú en las siguientes 8 horas. Como consecuencia, si tú no trabajas por tus sueños, alguien te va a poner a trabajar por los suyos. Tenemos que ver cómo crecer, cómo llegar al siguiente nivel. Eduquémonos como hispanos. Podemos seguir al siguiente nivel. Podemos. No es algo fácil, pero es posible. Si otras personas lo han hecho, también nosotros podemos crecer. Como cultura, como hispanos, tenemos que ver que hay que educarnos. La desconfianza nos rige como hispanos. ¿Por qué? Porque nuestra cultura de robo, de muchas cosas que han pasado en nuestros países y como hemos vivido, nos genera una desconfianza muy fuerte. Pero date cuenta y sé reconocer que sí hay gente buena. Solamente que cuando alguien te ofrece algo, alguien te da una oportunidad, alguien te da algo, tu cultura, tu educación es la que te da desconfianza, no esa persona. Si alguien te da tu tiempo, te da su tiempo, aprovéchalo. Porque el tiempo es lo más valioso que tenemos. Y si alguien te da parte de su tiempo para enseñarte, para compartirte, para producir que tú mejores en un área, valóralo. Porque es la riqueza más grande que tiene un ser humano, su tiempo. Pero trabajemos en ser mejores personas, en crecer en nuestro ser, en el yo, en el que está aquí. Nos envolvemos día a día en lo que comparten las redes sociales
son muy buenas porque nos ayudan a lograr lugares donde no podíamos llegar antes, a poder relacionarnos con personas que no nos podíamos, a producir negocios, a producir muchas cosas, pero al mismo tiempo son un punto de desenfoque. Porque si tú entras con un punto y no vas directo a lo que tú quieres, te vas a dar cuenta que puede pasar 5, 10, 15 minutos, 20 minutos y solamente perdiste tu tiempo y no produciste nada en tu tiempo. Cuando tú dejas de producir algo en tu tiempo, tú lo perdiste. No importa si aprendiste mucho en escuchar la información. El único tiempo aprovechado es el que te da un beneficio personal. Si tú estás escuchando a una persona que promueve mecánica y no haces mecánica, solo perdiste el tiempo. Si tú escuchas a una persona que está desarrollando liderazgo y tú no pones en práctica un solo consejo de él, estás perdiendo el tiempo. No importa si escuchas a los mejores oradores, a los mejores mecánicos, a los mejores ingenieros, pero si tú no pones en práctica lo que escuchas, solamente estás perdiendo el tiempo. Valora tu tiempo, es lo más valioso que tienes. Es lo más valioso que tienes. Dale más valor a tu tiempo. No es cuánto tiempo trabajes, es cuánto valor le das a tu tiempo durante tu trabajo. Podemos mejorar como hispanos. Que no te cataloguen por otras personas. Tú en tu ser trabaja. Solamente por ti, por tus hijos, por tu nueva gente que viene atrás de ti. Siempre hay alguien detrás de ti y muchos te van a decir, no me importa qué digan de mí. ¿Tienes hijos? ¿No te importa? ¿Tienes familia? Tenemos que tomar una responsabilidad, un liderazgo en nuestras familias, en nuestros negocios, en nuestras empresas. Si queremos hacer la diferencia, nosotros tenemos que hacer la diferencia. Y fíjate, yo me llama mucho, yo desde cuando me platicaron la historia de esa persona que quería cambiar el mundo, me puso mucho a concientizar. ¿Por qué? Porque dice que era una persona que quería cambiar el mundo y se puso a estudiar mucho. Estudió sus escuelas básicas, fue a la universidad, hizo su doctorado y terminó trabajando, desarrollando una profesión en la ONU. Intentó cambiar el mundo y no pudo. Cuando vio que por medio de la ONU no podía cambiar el mundo, se fue a su país y se hizo presidente. Intentó cambiar su país y no pudo. Cuando vio que no pudo cambiar su país, intentó hacerlo en su estado. Constantemente, con la mejor actitud, y no pudo. Cuando vio que no pudo cambiar su estado, fue a su municipio. Y intentó cambiar su municipio y no pudo. Cuando vio que no pudo cambiar su municipio, fue a su colonia. Intentó cambiar su colonia y no pudo. Cuando no pudo cambiar su colonia, intentó cambiar su familia. Y se dio cuenta que no pudo. Ya después de muchos años de tanto intento, postrado en una cama, bajo sus últimos respiros de vida, en un toque de pensamiento, de reflexión, se dio cuenta que empezó por el lado equivocado. Y le dice a sus hijos, nietos y familia, hijos míos, yo intenté cambiar el mundo y no pude. Saben, después de tanto tiempo y tanto esfuerzo me doy cuenta y les pido perdón a todos porque empecé por el lado equivocado. Ahora me doy cuenta cuando ya me retiro que si hubiera cambiado yo, hubiera cambiado mi familia. Y si hubiera cambiado mi familia, hubiera cambiado mi colonia. Y si hubiera cambiado mi colonia, hubiera cambiado mi municipio. Y si hubiera cambiado mi municipio, hubiera cambiado mi estado. Y si hubiera cambiado mi estado, habría cambiado mi país. Y si hubiera cambiado mi país, muy posiblemente habría cambiado el mundo.